Las energías renovables están tomando un papel importante en la transición energética. El hidrógeno verde es una de las alternativas que los países del mundo miran cada vez con más interés. Se trata de un vector energético que proviene de fuentes renovables y con cero emisiones, esencial para la descarbonización de la economía. El hidrógeno verde es aquel hidrógeno que se obtiene a través de energías renovables. Entonces, el hidrógeno, que es una molécula, se puede obtener mediante electrólisis del agua, que es la ruptura de la molécula de agua, que es H2O, para obtener oxígeno e hidrógeno. Y esta electrólisis, que es la ruptura del agua mediante electricidad, si esta electricidad es de fuente renovable, puede ser proveniente de energía eólica, solar, biomasa, entonces se puede considerar como hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una molécula, un elemento que podría ser el reemplazo del petróleo. Es la gran promesa de ser el eslabón que continúe la cadena histórica que empezó con el carbón, el petróleo, el gas, y el hidrógeno aparece como una posibilidad de ser un elemento por sus características, porque es muy abundante, porque no emite dióxido de carbono cuando se lo quema, y por otras características que lo hacen la gran promesa de la descarbonización del mundo. El hidrógeno ya es utilizado como combustible global. Sin embargo, la mayor parte del hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles y gas natural, produciendo grandes cantidades de emisiones que alteran el clima. El único hidrógeno 100% sostenible es el hidrógeno verde, obtenido a partir de energías renovables. Su uso podría llegar a suponer entre el 10 y el 20% del consumo energético mundial. El hidrógeno verde es importante porque puede ser utilizado para reemplazar otros energéticos y poder lograr la descarbonización y poder combatir en cierta forma el cambio climático. Entonces, uno puede utilizar hidrógeno verde para generar electricidad o para generar calor, desplazando el uso de combustibles fósiles que se realiza actualmente. El mundo está urgido por un cambio climático que se ha acelerado por efecto de acumulación de gases de invernadero, principalmente por utilización de los hidrocarburos, los combustibles fósiles. La extracción del hidrógeno verde se realiza en plantas específicas que trabajan generando su propia energía, que debe ser renovable, y el uso de agua dulce limpia. Esto genera el llamado hidrógeno verde por medio de la electrólisis. Los colores, digamos, tienen que ver con justamente cuál es el origen del hidrógeno, cuál es el proceso que se utiliza para producirlo y para después comercializarlo. Es verde cuando el método de producción, electrólisis, es agarrar agua y separar las moléculas HO2 que todos conocemos de agua y dióxido de carbono con una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica debe ser verde, debe ser renovable para que el hidrógeno sea renovable, para que no contamine, si no estaríamos en la misma. Si nosotros para separar esas moléculas usáramos hidrocarburos como fuente de energía, estaríamos en la misma situación. Es verde en la medida que la energía que se utiliza para separarlo sea renovable. Fundamentalmente solar y eólica, que son los dos métodos más utilizados, o que se están pensando utilizarlos a grandísima escala. El hidrógeno verde tiene tres usos principales: industrial, en el transporte y en la generación de la propia energía eléctrica. La versatilidad que tiene permite su uso en aquellos ámbitos donde es muy difícil la descarbonización, como es el caso del transporte pesado, la aviación o el transporte marítimo. Actualmente el hidrógeno verde o hidrógeno renovable se está utilizando para reemplazar el hidrógeno en sus usos usuales, valga la redundancia. Esto es en la industria alimenticia, esto es en la industria del acero, esto es en la industria química en general, fabricación de fertilizantes. Pues se está buscando desplazar el hidrógeno tradicional que se obtiene mediante combustibles fósiles. Gasificación del carbón es uno de los procesos para obtener hidrógeno. Entonces se reemplaza esta gasificación del carbón por electrólisis con energías renovables para obtener este hidrógeno que
desplaza el hidrógeno usual o hidrógeno gris que genera emisiones o hidrógeno azul que las emisiones se capturan. Ahora, aparte de los usos habituales del hidrógeno en la industria, están estos usos relativamente nuevos, que es el desplazo de otros energéticos, el desplazamiento de otros energéticos. Entonces, hoy en día uno puede ver que hay vehículos que funcionan en base a hidrógeno a través de celdas de combustible, donde se tiene un estanque, donde se almacena el hidrógeno, y se genera el proceso inverso a la electrólisis. Quiere decir, en vez de obtener desde el agua hidrógeno con electricidad, se obtiene electricidad con hidrógeno y con oxígeno, y el producto adicional se genera agua. Entonces podemos ver en transporte que se utiliza hidrógeno y también en combustión. Hoy donde sigue siendo candidato es en lo que se llama el transporte pesado, donde la energía eléctrica le costaría llevar determinadas cargas, cubrir determinadas distancias. Entonces, buques para traslados marítimos importantes, aviones para traslados para vuelos interoceánicos, ese tipo de transporte que necesita mucha cantidad de energía, mucha potencia, hoy se lo está pensando con el hidrógeno. Para algunos países, la producción de hidrógeno verde es una oportunidad para exportar el combustible, mientras que para otros es primordial utilizarlo en la producción local. Europa ya está realizando negocios con países latinoamericanos para importar gas a partir de hidrógeno verde. El hidrógeno no es fácil de almacenar, no es fácil sobre todo de transportar. Es una molécula muy liviana, ocupa mucho espacio, mucho más espacio que el gas natural comprimido. Para licuarlo necesita mucha más energía, necesita llevarlo a temperaturas mucho más bajas y por ahora no hay tecnología para poder transportarlo como si se transporta el gas natural. La capacidad de exportación de hidrógeno verde depende mucho de la cantidad y calidad de recursos naturales que tengan los países como para producirlo a gran escala y a muy bajo costo. El hidrógeno verde en el largo plazo tiene que equiparar el valor del producto que quiere reemplazar. Realmente la competitividad que tiene el verde es muy alta. Ahí dependemos para poder ser exportadores de la calidad y cantidad de recursos naturales. El hidrógeno verde considera para su producción, su uso, todo, algo que se llama la cadena de valor del hidrógeno. La cadena de valor considera desde la producción de la electricidad renovable, la producción del hidrógeno mediante electrólisis, después de la producción del hidrógeno viene la adecuación del hidrógeno, después de la adecuación del hidrógeno viene el transporte, finalmente el uso. Entonces, son varias etapas en la cadena de valor donde uno tiene distintos exponentes en las distintas etapas. En el caso de Chile se busca la exportación. Se busca la exportación a otros países de este hidrógeno. América Latina tiene el potencial de convertirse en una de las regiones más competitivas del mundo en la generación de hidrógeno verde para 2030. Chile y Colombia son los países que más avanzaron en su producción y ya tienen negocios con Europa para su importación. Uruguay, Argentina y Brasil también están llevando adelante proyectos de producción de hidrógeno verde. Chile es uno, en Brasil también está habiendo temas de producción de hidrógeno, Colombia también, en Latinoamérica, Argentina también, Uruguay. En general, todos los países que forman parte de las COP están trabajando en el uso de hidrógeno, en la promoción de hidrógeno verde. Entonces, en general es algo a lo que se ha sumado casi toda Latinoamérica. Los países que más están avanzados en Latinoamérica son Chile, empezó hace mucho tiempo, Brasil, entiendo que está trabajando muy bien, Colombia y Perú, por ejemplo, también, países que todos tenemos muy buenos recursos naturales, con variantes, por supuesto, que permiten distintas escalas. Todos los países latinoamericanos han tomado el hidrógeno verde como mascarón de proa de procesos de net zero, como le llaman los países, y dentro de eso buscan ser productores y proveedores de hidrógeno verde. Respecto a los proyectos en Latinoamérica, proyectos que están en operación actualmente, que ya están instalados, operando, generando hidrógeno verde, tenemos en Colombia, en Paraguay, en Argentina y en Chile. De estos países lidera Chile en cuanto a capacidad de electrolizadores instalados. Luego estaría Colombia, Argentina y Paraguay. En temas de inversión,
Chile es el país que lidera en montos de inversión, ya van más de 200 millones de dólares que Chile ha invertido para poder subsidiar y un poco apoyar al desarrollo de este mercado del hidrógeno verde, y firmó este año un convenio con el Banco Mundial para poder obtener más financiamiento para dar créditos, para poder apoyar el desarrollo del mercado del hidrógeno acá en Chile, buscando la exportación, que es la meta final de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que Chile sea el líder en exportación de hidrógeno a menor precio a nivel mundial. Entonces, los países en general que buscan exportar hidrógeno y que están compitiendo fuerte a nivel internacional, tenemos Australia y tenemos Chile, que son dos los países que están compitiendo en gran forma. Los otros ya son países que van a ser consumidores de hidrógeno, especialmente Alemania, Francia. Ellos están buscando firmar varios convenios para poder poder comprar hidrógeno verde desde el exterior. En general, los países que tienen puertos y que tienen grandes recursos naturales para poder generar electricidad renovable, estos países han visto la posibilidad y la oportunidad de generar hidrógeno verde o amoníaco verde para exportar. El hidrógeno verde ya está considerado como la energía del futuro y es fundamental para lograr una transición energética y cumplir las metas de reducción de carbono para mitigar el cambio climático. Aquí, para resolver este gran tema que es el peligro del cambio climático, tendríamos que ser capaces de trabajar juntos y buscar soluciones que se complementen. Si queremos lograr el disminuir las emisiones de carbono a nivel global, si queremos detener o pausar el aumento acelerado de temperatura que ya está afectando a varios países con sequías o con inundaciones que antes no se veían, tenemos que cambiar la visión de cómo consumimos los recursos, tenemos que cambiar la visión de qué energéticos utilizamos. Tenemos que ser más eficientes en la cantidad de energéticos que utilizamos, y también tenemos que utilizar energéticos que no generen emisiones de carbono.